Logaritmo de una potencia. Estimados amigos, en esta oportunidad les hablaré de cómo se hace la demostración de una de las propiedades de los logaritmos, denominada logaritmo de una potencia. Luego compartiré con ustedes algunos ejemplos de aplicación de esta propiedad. Vayamos entonces a ver cómo se hace la demostración del logaritmo de una potencia. Para ello, vamos a recordar la definición de un logaritmo. Entonces decimos, el logaritmo de a en base x es igual a m. Según la definición del logaritmo, esto es posible si y solo si la base, en esta ocasión representada por la letra x, elevada al logaritmo, que es representado por la letra m, debe resultar una cantidad igual al número o argumento, que aquí es representado por la letra a. Ahora nos vamos a quedar con esta expresión, con x a la m igual a a, mientras que la expresión inicial, logaritmo de a en base x igual a m, la vamos a conservar porque más adelante necesitaremos de esta expresión. Bien, nos concentramos entonces en la ecuación x a la m igual a a. A esta ecuación que tenemos en pantalla la vamos a elevar de manera conveniente a un exponente n. Procedemos a elevar primero, valga la redundancia, al primer miembro. X a la m, que es el primer miembro, lo elevamos al exponente n. Si elevamos al primer miembro de una ecuación, debemos hacerlo también al segundo miembro para que la ecuación se mantenga. Así que procedemos ahora elevando al exponente n al segundo miembro, quedándonos como a la n. Si nos fijamos en el primer miembro de esta ecuación, nos daremos cuenta que allí podemos aplicar la propiedad potencia de potencia. Según la estructura que tenemos en pantalla en el primer miembro de la ecuación que estamos trabajando, nos damos cuenta por esta propiedad potencia de potencia, el exponente m y el exponente n multiplican. Ya que estos exponentes multiplican m con n, entonces podemos cambiar el orden de estos factores. Y esto es posible por la propiedad conmutativa. Entonces decimos, de acuerdo a la propiedad de potencia, x elevado a la n por m. Con esta nueva expresión vamos nuevamente a recordar la definición de logaritmos. Insisto, considerando x a la n por m igual a la n como una potenciación en donde la base es x, el exponente es n por m y el resultado llamado potencia es igual a la n. Sabemos nosotros que la logaritmación es un proceso inverso a la potenciación, entonces decimos el logaritmo cuya base coincide con la base de la potenciación, que aquí es x, y el número, llamado también argumento, coincide con la potencia de la potenciación, aquí es a la n, y el resultado, llamado logaritmo, coincide con el exponente de la potenciación, y si nos fijamos, el exponente de la potenciación es n por m. En esta expresión que hemos conseguido, logaritmo de una potencia a la n en base x es igual a n por m. Aquí vamos a reemplazar el equivalente de m. Es decir, en este momento vamos a utilizar esta expresión que estoy señalando, esta expresión que hemos conservado, la vamos a reemplazar en la ecuación que hemos logrado en esta parte final. Es decir, m lo vamos a reemplazar por logaritmo de a en base x. Así que procedemos a reemplazarlo.
Aquí está. Es de esta forma como hemos conseguido la demostración de la propiedad logaritmo de una potencia. Ahora quiero compartir con ustedes unos ejemplos de aplicación de esta propiedad. Pero antes vamos a revisar y ver esta propiedad, pero desde una forma práctica. Veamos. Logaritmo de una potencia a la n en base x. Aplicando esta propiedad, hacemos lo siguiente. Si nos fijamos, el exponente del número dado pasa a multiplicar al logaritmo. Esto es una forma práctica de aplicar la propiedad. Repito, si nos fijamos en la propiedad, el exponente del número dado pasa a multiplicar al logaritmo. Y esto es una forma práctica de aplicar esta propiedad. Vamos a ver los ejemplos. Aquí se nos pide aplicar la propiedad en el logaritmo de esta potencia, de m al cubo en base b. Y según lo que hemos visto de esta propiedad, su forma práctica, el exponente de esta potencia pasaría a multiplicar al logaritmo de m en base b. Y esto sería el resultado aplicando nuestra propiedad. Veamos un siguiente ejemplo. Aquí vamos a aplicar la propiedad logaritmo de 8 elevado al exponente 6 en base 5. De acuerdo a la propiedad, el exponente del número dado o argumento pasa a multiplicar al logaritmo. Y esto sería el resultado aplicando nuestra propiedad. Tenemos otro ejemplo. Logaritmo de la potencia m a la 1/3, cuya base logarítmica es 8. Según nuestra propiedad, el exponente del número dado o argumento pasaría a multiplicar al logaritmo, quedando 1/3 del logaritmo de m en base 8. Ahora veamos un último ejemplo. Aquí se nos pide calcular el valor de la siguiente expresión. Vamos a utilizar nuestra propiedad y lo vamos a hacer en cada uno de los términos. Tenemos entonces un primer término, un segundo término y un tercer término. Empezamos aplicando nuestra propiedad en el primer término, logaritmo de la potencia 2 a la 5, cuya base logarítmica es 2. De acuerdo a nuestra propiedad, el exponente del número o argumento pasaría a multiplicar al logaritmo, quedando 5 por logaritmo de 2 en base 2. En el segundo término también vamos a aplicar nuestra propiedad. Tenemos ahí logaritmo de 3 elevado a la 4, cuya base logarítmica es 3. Según nuestra propiedad, el exponente del número dado o argumento pasaría a multiplicar al logaritmo, quedando 4 por logaritmo de 3 en base 3. Y por último, el tercer término, logaritmo de 7 al cubo en base 7. También aquí aplicamos nuestra propiedad. El exponente del número dado o argumento pasaría a multiplicar al logaritmo, quedando 3 por logaritmo de 7 en base 7. Ahora sí, aplicado la propiedad que hemos demostrado en este video, nos queda la siguiente expresión. Tenemos aquí en el primer término 5, logaritmo de 2 en base 2. Si nos fijamos, el logaritmo de 2 en base 2, de acuerdo a una propiedad, esto es igual a 1. El logaritmo de un número cuya base es igual al número es 1. O también podemos decir, logaritmo de 2 en base 2 es 1. ¿Por qué? Porque la base elevado al exponente 1 me da 2. Entonces procedemos a aplicar aquí la propiedad. Logaritmo de un número cuya base es el mismo número es igual a 1.
Entonces decimos logaritmo de 2 en base 2, 1. Lo mismo sucede en el segundo término. Logaritmo de 3 en base 3 es igual a 1. Logaritmo de 7 en el tercer término. Logaritmo de 7 en base 7 es igual a 1. Ahora nos queda multiplicar, sumar y restar. 5 por 1, 5. 4 por 1, 4. 3 por 1, 3. Y finalmente, 5 más 4, 9. 9 menos 3, eso es 6. Y esto sería el resultado final de este último ejemplo. Estimados amigos, solo me queda agradecerles, como siempre, su paciencia en escucharme, y conmigo pues será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.